¿Cómo fue? Porque hace rato mencionaste a Markovich y estaba la imagen de Markovich ahí como raro. Sin embargo, había una química y una amistad y algo fluyendo muy chingón con el buen Alfonso. Pero Markovich produjo el primer disco de Santa Sabina, ¿no? ¿Cómo se dio ese proyecto? ¿Cómo se sintieron? Porque después también me gustaría que platicáramos un poquito de Adrián Belew, que es un músico que yo admiro muchísimo, y el hecho de que hayan ustedes estado con él haciendo un disco, me imagino que ha de haber sido una experiencia fuera de serie. Pero platíquenos un poquito de ese primer encuentro con Markovich como productor del primer disco de Santa Sabina, que sale bajo Culebra, ¿no? Si no me equivoco, sale bajo el sello de Culebra. ¿Cuántos perros tienes, Poncho? Tengo 4, pero solo una ladra y ladra como las 4, cabrón. ¿Y qué razas son? Son 3 labradoras y una ahí callejerona. En la calle, está bueno. Que le dicen por acá. Qué chido. Me encantan los labradores, son perros enormes. Y entonces, platíquenos un poquito de esa experiencia, de ese primer disco, porque no es fácil meterte al estudio y menos con un productor tan exigente y con cierta disciplina como lo es Alejandro Markovich, ¿no? Sí, claro, hay que pensar que tenía que 23 años, ¿no? O sea, ahora lo vemos como la institución de la producción, pero pues, era un chamaco igual que nosotros, ¿no? O sea, todos estábamos muy... Así es. Déjame despacho estas perras, carnal. Espérame. Patricio, tú cuéntanos. Échale, Pato. Sí. No, pues la verdad, a mí como en esa época me ocurrían las cosas y yo no decidía nada, la verdad. Incluso no decidí tampoco que Santa Sabina se formara. Ese era un poco mi parecer, ¿no? Entonces, Markovich de repente apareció un poco en el cuadrante, en la vida mía, por decirlo de alguna manera. Y yo con él tuve una relación muy intensa, pues a mí me tuvo que reducir un poco toda mi performance para funcionar. Su argumento era que la banda tenía que funcionar mejor, ¿no? Entonces, y lo entendí, y ahora oigo el primer disco y me late, güey, pues está muy bien, porque yo hacía pues, un desastre siempre, ¿no? Iba haciendo un fill por allá y me salía de tiempo y volvía al tiempo y pues todas las cosas que hacía, ¿no? Y él me redujo toda esa onda, ¿no? Esa expresión. Se volvió un poco más básico, por decir algo. Sí, pero se lo agradezco el día de hoy. Qué bien. O sea, hoy, en ese momento, puta, me sentí mutilado. Claro. Y aparte había como una rencilla, había como una cosa que no era del todo así como en mi caso. Claro. Yo creo que con Rita él fluyó muy bien y él tenía muy claro, por ejemplo, que era para la voz para quien había que funcionar, ¿no? Algo como ahí está mi perro también. O sea, se podría decir que llegó un poco como a ordenar las cosas, ¿no? A tratar de ordenar las cosas para que Santa Sabina grabara un primer disco. Una producción como funcional, como en función de la mercadotecnia. Nosotros no teníamos claro nada de eso y él sí lo tenía claro, ¿no? Claro. Entonces fue un poco como un rastrillo que de repente tuvo que cortar muchas aristas, hay muchas cosas que no funcionaban, entonces pues dolió. Y creo que a mí me dolió porque a mí sí me hizo... Claro. Estaría bueno Claro, esa onda, ¿no? ¿Cómo se llama? Meter a los perros a la entrevista, que nos platicaran un poco de su vida con ustedes. A mí me encantan los perros, carnal. A mí se me acaba de morir mi chihuahua de más de 17 años y medio el 21 de diciembre, pero bueno, hablemos de otras cosas. Oigan, todos ustedes son compositores, ¿cierto? Todos aportaban a las rolas. ¿Cómo era la dinámica de Santa Sabina a la hora de componer? ¿Empezaban a tocar un riff, improvisaban en los ensayos? Llegaba alguien ya con un círculo de armonía y le metía melodía a Rita y ustedes le estructuraban? ¿Cómo era un poco la dinámica de composición en Santa Sabina? Es muy misteriosa y diversa, de diversas maneras. Claro. A veces era como así, como yo siempre digo que era como un Quasimodo que llegaba así y nada más había que ordenarle aquí la otra pieza y ya salía algo bonito, güey. O a veces era nada más la letra, güey, y entonces había que poner la música. O a veces la música pura y luego había que ponerle la letra. Claro. Entonces, sí, o sea, no había formulismos, era todo como más orgánico, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, claro. Yo también No sé, creo Poncho, mucho, que tenga, creo no, mucho en eso. Poncho, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, pues eso, así como lo dijiste al principio, como que eran todas esas formas, a veces hasta al mismo tiempo y luego pues había que ordenar de más, ¿no? Pero, y yo creo que la música de repente era como producto de esa aleatoriedad o como aportación de todos y también por eso le daba una identidad especial, Sí, ¿no? Porque había un discurso de Patricio en la rola, uno de Poncho, uno de Rita, uno de Jacob, uno de Pablo, de Alex, y en algún momento sí se juntaban y eso era Santa Sabina, ¿no? Como es sí. esa, ¿no? Y la verdad que desde ese primer disco ya había un estilo definido como banda. Pese a que eran una banda joven, yo creo que tenían muy claro al menos lo que querían expresar. Porque sí, Eh, Santa Sabina definitivamente es una banda con un sonido muy peculiar y que no se parece a nada del resto del rock mexicano. es especial también verlo así en el tiempo, porque, digamos, hay un, hay un predisco de Santa Sabina que no es el disco primero de Santa Sabina. Digamos, Santa Sabina, por ejemplo, Claro, Carlos Valraven decía del disco que hizo Alejandro, decía que eso ya no era Santa Sabina, ok. ¿no? Él decía que la esencia de Santa Sabina que teníamos cuando tocábamos en vivo no está capturada en ese disco. Y un poco quizá así como dijo Patricio, el criterio con el que trabajó Alejandro, que tenía una funcionalidad hacia lo comercial muy definida, puca. Puca. Entonces hizo que Alejandro de alguna manera estuviera trabajando más que para nosotros como banda loca, aleatoria, de lo que éramos, ¿no? O sea, quien nos haya visto en vivo en ese tiempo, siendo músico como Carlos, por ejemplo, encontraba una lógica de músicos en lo que hacíamos. Alejandro, para el servicio que necesitaba BMG y la radio en ese momento y todo eso, tenía que hacer una síntesis, Te ¿no? Y entiendo traducirlo para esa perfectamente. funcionalidad. Luego fue muy loco porque Adrián, o sea, Alejandro de alguna manera pues tenía que trabajar en función de eso y nosotros como que no entendíamos muy por qué ni para qué, ¿no? Confiábamos en nuestra genialidad, ¿no? Claro. No pensábamos que hubiera que trabajar en función de otra cosa, ¿no? Pero no, pues en realidad sí había que trabajar en función de vender discos, cosa que pues, en ese momento nosotros, Ni siquiera lo pensaban. claro, y no teníamos herramientas tampoco como, o sea, lo que hacíamos era ser Patricio, ser Poncho, ser Rita, lo Claro. mejor que podíamos y eso nos daba la identidad como para poder tener los conciertos llenos, ¿no? Quién sabe si vender discos en Sanborn, pero sí tener las tocadas súper llenas y identidad con la gente. La historia de la venta de los discos pues, es como otra siempre, ¿no? Y fue muy loco en términos también de producción cuando nos enfrentamos a Adrián, Abelio. claro, porque Belio nos oyó muchas veces tocar en vivo y escuchó cómo tocaba, por ejemplo, Patricio en vivo y cómo era bastante libre pero muy musical. O sea, era una libertad en función pues, de muchas cosas en relación a la rola, quizá muy amplio, pero también como pues, muy propositivo, muy Claro. creativo, muy De acuerdo. vanguardista, ¿no? Tanto que a él, a su nivel, cuando nos produjo, pues le pareció discursivamente muy interesante. Tanto que pues pensó en algún momento en que Patricio podría a lo mejor tocar algo con King Crimson o con el crew de King Crimson o De se acuerdo. no él con Patricio, ¿no? Sí. Haciendo cosas. Qué bien. Entonces, Y fue un entonces muy poco, loco. perdón que te interrumpa, supongo que fue lo opuesto a lo que pasó con Markovich. Aquí a lo mejor él lo que quiso fue sacar la locura de Santa Sabina, ese verdadero carácter musical que estaba por ahí, ¿no? ¿Qué dices, compadre? Yo, sí, Eh, hermano.
No, de hecho a mí se acercaba, digo, yo no sé mucho inglés, pero pues, sí me traducía, creo, Juan o alguien, porque se acercaba y me decía, no, pues al revés, mi hermano, tú vuela, cabrón. Yo ya estaba friqueado del primer disco, entonces estaba yo como así, resumiendo, ¿no? Todo el tiempo estaba haciendo como un resumen de mí mismo, y entonces a Adrián Belú me había visto algunas ya veces y me decía, no, hermano, lo que necesitamos es que vueles, no que resumas, ¿no? Qué bien, mano, qué interesante. No saben, yo admiro muchísimo a Beliú. Lo conocí en Rocotitlán una noche, pero nada como trabajar con él. Me imagino que debe haber sido una experiencia increíble.